Hola, ¿qué tal? Un saludo, acá Ildemar Rodríguez con un video explicativo sobre los profetas mayores en la Biblia. En este video vamos a abordar los profetas Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Así que vamos primeramente con los aspectos históricos relevantes de los profetas mayores. Isaías profetizó durante el siglo XVIII antes de Cristo, el siglo 8, perdón, antes de Cristo, en un momento de agitación política y amenazas para el reino de Judá. Su ministerio abarcó muchos reinados, algunos de ellos que podemos mencionar, el de Acaz y el de Manasés. Por otro lado, Isaías profetizó durante el periodo previo y posterior a la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Sus enseñanzas se centraron eminentemente en la destrucción de Judá debido a su infidelidad hacia Dios. En Lamentaciones podemos ver que está atribuido también al profeta Jeremías y relata la devastación y el sufrimiento del pueblo judío y la caída de Jerusalén. Es una expresión poética de lamento por la destrucción de la tierra santa. En Ezequiel, podemos ver que fue contemporáneo también con Isaías y fue llevado al exilio a Babilonia junto con los judíos. Esas profecías de él se centraron en el exilio. Y finalmente Daniel, que fue llevado a cautiverio en Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Pasemos a los hechos sociales. En Isaías podemos ver que denunció la injusticia social y la opresión hacia los pobres. También Jeremías enfrentó la resistencia y la oposición de las autoridades religiosas. En Lamentaciones, Jeremías también habla de un retraso desgarrador del sufrimiento judío, y Ezequiel abordó temas como la injusticia, la opresión, la falta de liderazgo responsable entre los judíos, y Daniel enfrentó desafíos sociales a mantener su fe en Dios en medio de un entorno hostil. Vamos con hechos políticos relevantes de estos profetas. Empecemos con Isaías nuevamente, quien también junto con otros profetas, vivió y profetizó durante un periodo en el que el reino de Judá se enfrentaba a amenazas externas, especialmente de parte del reino asirio. Jeremías fue testigo de la caída de Jerusalén, como lo mencioné anteriormente, en el año 586 a.C., y vivió toda esa conmoción política. Su ministerio estuvo abarcado una agitación política y resistencia a personajes proféticos como él mismo. Jeremías en Lamentaciones refleja el impacto político de la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo judío. Daniel profetizó durante el exilio babilónico, lo que le brindó una perspectiva única sobre los procesos políticos que llevaron a la caída de Jerusalén. Vamos con los hechos religiosos, porque Isaías denunció la corrupción religiosa, social de su pueblo, llamado a un pueblo con un arrepentimiento genuino y renovación espiritual. Jeremías confrontó la idolatría y la infidelidad religiosa, tanto en su libro con su nombre como en el libro de Lamentaciones, quien ofrece un retrato conmovedor del sufrimiento espiritual del pueblo judío ante la destrucción de Jerusalén. Ezequiel abordó temas relacionados con la apostasía religiosa, la falta de liderazgo espiritual y muchas otras cosas, como las promesas de restauración espiritual por el pueblo de Israel. Daniel enfrentó desafíos religiosos al mantener su fe en Dios por medio de un entorno hostil frente a la corte real de Babilonia. Hablemos del panorama geográfico donde se dieron todos estos profetas mayores. La mayoría de los profetas mayores, incluyendo Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, estuvieron activos en un periodo que abarcó principalmente las regiones de Israel y de Judá, así como entornos en imperios circundantes del antiguo cercano oriente. Israel y Judá eran los reinos principales en los que los profetas desarrollaron sus ministerios. Israel, recordemos que estaba en el norte, y Judá estaba en el sur. Estas regiones estaban ubicadas en lo que actualmente corresponde a Israel y Palestina, con Jerusalén como ciudad central en el reino de Judá, y sabemos también que Samaria en el reino de Israel, que es el reino del norte. Durante el tiempo de los profetas, el antiguo Israel y Judá estaban rodeados por potencias imperiales como Asiria, Babilonia, Egipto. Estos imperios jugaron roles significativos en la historia política y militar de la región. Influyó en gran medida en el contexto geográfico en el que estuvieron profetizando los profetas mayores. Bueno, esto fue todo mi video. Muchísimas gracias. Saludos.